Bienvenidos a Aprenda en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Jovencitos, muy buenos días, cada uno de ustedes. Aparecí. Muy bien, jovencitos, espero que se encuentren bien en casita, cada uno de ustedes. Deseándoles también, jovencitos, que estén mejor, que ya no estén preocupados. Ya esta semana es semana de liberación de estrés, ¿ya? De liberación de estrés. Esta semana no va a haber exposición, no van a tener trabajito, para nada. Ya en los 4 cursos no van a tener para nada. ¿De acuerdo? Esta semana en la clase Zoom vamos a tratar de hacer algo divertido, ¿ya? Como un jueguito. Vamos a tratar de hacer o ponernos a contar algunas anécdotas, o poder ponernos a ver alguna película. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Pero antes de eso, por favor, vamos a aprender el curso de geometría el día de hoy. Nuestro tema a trabajar es el tema número 10, ya no es 9, el tema número 10, ya del segundo trimestre, ¿cierto? Tema número 10, áreas de regiones cuadrangulares. Profesor, la semana pasada ya vimos áreas de regiones triangulares, perfecto. Y ahora áreas de regiones cuadrangulares. Si me dice cuadrangular el maestro, yo sé que entonces tiene que ser una figura que tiene 4 lados, como por ejemplo esta pizarrita. Observamos que tiene un lado, contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Tiene 4 lados. ¿Ya? Tiene 4 lados. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a aprender cómo hallar, cómo calcular el área de ese tipo de regiones. ¿Ya? Podemos calcular también el área de tu cuaderno, el área del móvil, de la laptop, sabiendo las medidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, primero lo que debemos saber, jovencitos, viene a ser regiones paralelográmicas. ¿Cómo así, profesor? Mira, esta figura no se parece mucho al cuadrado, ¿cierto? Excepto que tiene 4 lados. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora, cuando te habla de paralelográmicas, jovencitos, va a estar un poquito echado. ¿Cómo hallamos el área de esa figura, profesor? ¿Cómo hallamos? De la siguiente manera. Ponme atención. Mira, tenemos por aquí, ¿ya?, el lado AB, BC, CD y DA. A mí me pide calcular cuánto vale el área, o sea, la región que está dentro, delimitado por estos segmentos. ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? Profesor, teniendo en cuenta esto, el lado, que viene a ser la base, fíjense por favor, esto está en la página 117. ¿Ya? 117. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, déjame ver un momentito la cámara. ¿Todo ok? Ya, entonces vamos a tener de esta manera. Entonces, uno de sus lados viene a ser la base. Vamos a llamarle la base B. ¿De acuerdo? Profesor, se parece mucho al triángulo, sí. Pero, profesor, aquí nuestra idea, jovencito, va a ser prolongar este lado, el lado AD, prolongarlo, continuar. En realidad todo esto viene a ser una recta, ¿ya? Como estamos tomando una pequeña porción nada más de la recta, es por ello que se forma un paralelogramo. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, de este vértice C, vas a trazar, jovencito, una altura. Y recuerda, la altura siempre cae en 90 grados. Ahí está. 90 grados. Ahora, profesor, esto es lo que usted ha trazado, viene a ser la altura.
Entonces, profe, ¿cómo sería esa área? ¿Cómo se calcula el área? Teniendo en cuenta la base y la altura, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Viene a ser la multiplicación de la base por la altura. Vuelvo a repetir. Para calcular el área de un paralelogramo, basta nosotros saber, jovencitos, con uno de las bases. El siguiente viene a ser la altura. Si nosotros sabemos esos dos lados, tenemos como dato, automáticamente podemos calcular el área de la región paralelográmica. ¿Ya? Recuerda, siempre el área está representado en las unidades de metros cuadrados, unidades cuadradas. ¿Ya? Si en el ejercicio nos especifica que está en unidades, entonces el área debe salir en unidades cuadradas. Si en el ejercicio nos especifica en metros, el área debe salir en metros cuadrados. No te olvides. Muy bien, entonces ya tenemos el área de un paralelogramo. Por aquí. Ahora vamos a ver tipos de paralelogramos que se pueden formar. Uno viene a ser el cuadrado. El cuadrado tiene una característica especial, jovencito. ¿Por qué? Profesor, los cuatro ángulos vienen a ser 90. Sí, perfecto, muy buena observación. Además, jovencito, de que sus cuatro ángulos vienen a ser 90, ¿qué se cumple? Se cumple que para poder calcular esta región, ahí está, esta región, para poder calcular, basta nosotros saber con uno de sus lados. ¿Cómo así, profesor? Mira por aquí. Además, en un cuadrado se cumple que el lado viene a ser iguales. Todos sus lados vienen a ser iguales. ¿Ya? Todos sus lados vienen a ser iguales. Profe, L. ¿Lo puedo poner otra variable? Sí, la puedes poner. Puede ser A y A. No hay problema. ¿Ya? Ahora, pero nosotros conociendo, a ver, por ejemplo, si él mide 5 metros, ¿cuánto miden los demás lados? También 5. ¿Por la teoría, profe? Sí, por la teoría. ¿Ya? Entonces, conociendo uno de sus lados, yo puedo calcular el área. Claro. El área de un cuadrado viene a ser al lado al cuadrado. Vuelvo a repetir. Conociendo uno de sus lados, yo ya puedo calcular el área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado viene a ser el lado elevado al cuadrado. ¿Me puede entender? Ahí está. El lado al cuadrado. Eso es para calcular el área de un cuadrado. Para calcular el área de un rectángulo, basta saber, jovencitos, dos cositas. Uno, que viene a ser la base. Vamos a llamarle por acá. Ahí está. Y por acá. A ver. Por acá. Todo esto viene a ser la base. Y esto viene a ser la altura. O también llamado muchas veces largo y ancho. Largo y ancho. Muchas veces lo llamamos así. En el módulo ustedes pueden ver que aquí está la letra B y aquí está la letra A. B de largo y A que representa al ancho. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan ustedes, jovencitos, voy a cambiarlo de letrita, ¿ya? Entonces, por acá, A. Ahí está. Muy bien. Ahora, sabiendo estos dos lados, el largo y el ancho, jovencitos, nosotros podemos calcular el área. Sí, profesor. El área viene a ser el largo por el ancho. Sencillo, ¿cierto? Recuerda, en las unidades que se nos presenten en cada ejercicio, va a depender. Si está en unidades, el área sale en unidades cuadradas. Si está en metros, el área va a salir en metros cuadrados. ¿Ya? Por aquí. El rombo. Un rombo. ¿Cuál es la característica de un rombo? Que sus lados van a ser iguales. ¿Ya? Que sus lados van a ser iguales. Ahora, además, profesor, aquí va a haber algo importante. Sí, va a haber algo importante. AC viene a ser, o se llama también, diagonal mayor. Diagonal
mayor. Ahí está, diagonal mayor. El lado BD viene a ser diagonal menor. Diagonal menor. Ahí está, diagonal menor. Ahora, profe, entonces teniendo en cuenta los lados, las diagonales, el mayor y el menor, nosotros podemos calcular el área. Sí, efectivamente. Se parece mucho a la fórmula de ¿qué? Del área de un triángulo, ¿ya? Pero en este caso vamos a trabajar con todo esto. Mira, por aquí yo lo pongo, todo este segmentito, ustedes pueden ver por aquí, voy a poner una letrita. Ahí está. Yo lo voy a llamar la letra, a ver, se me ocurre, la letra A, ¿ya? Ahora, y a todo esto jovencito que viene a ser la diagonal menor, lo voy a llamar otra letrita, la letra B, ¿ya? Entonces, la diagonal mayor que viene a ser A y la diagonal menor que viene a ser B, teniendo en cuenta esos datos, entonces podemos calcular el área. ¿El área de dónde está? Aquí está el área, que viene a ser todo. Este es el área de un rombo. ¿Ya? Este es el área de un rombo. Ahí está. Entonces, el área se calcula de la siguiente manera. Se calcula la diagonal mayor, que viene a ser A, por la diagonal menor, que viene a ser B, entre 2. Ahí está. Entonces, profesor, nosotros sabiendo como dato, la diagonal mayor y la diagonal menor, ¿podemos calcular el área? Sí, jovencitos, sí podemos calcular. Entonces, recuerda, tenemos área de regiones cuadrangulares, paralelogramo, tipo de paralelogramos, cuadrado, rectángulo y rombo. ¿Ya? ¿Sabemos cómo calcularlo? Sí, que sabemos. Muy bien. Pasamos a los ejercicios a resolver en clase. La pregunta número 1 me pide calcular el área de este paralelogramo, ¿ya? Pero nos dan como dato la base y la altura. La altura no lo dibujé para que tú sepas cómo dibujar, jovencito. ¿O cuál es el truquito? Prolongarlo y luego trazar la altura. Profe, pero la altura yo también lo puedo trazar internamente. Sí, internamente. Si nosotros prolongamos este ladito para este vértice, aquí también va a caer de 90. Entonces, esta altura es lo mismo que eso. Sí, no hay un problema. Simplemente que lo estamos sacando aquí la altura por fuera. Primero prolongo, profe, y luego trazo la altura de este vértice. Ahí está. Ahí está. ¿Cae 90 grados, profe? Sí. Profe, pero usted hace rato lo puso adentro del 90. ¿Y por qué ahora lo pone afuera? Es lo mismo. Mira, este ángulo vale 90 grados. Y sabemos que en un ángulo llano, eso ya hemos estudiado en ángulos, ¿cierto? Un ángulo llano, la media de la circunferencia, la mitad, aquí también debe ser 90, ¿cierto? Entonces, otro cuadradito. Por dentro cuadradito y por fuera cuadradito, es lo mismo, 90, 90. Ambos suman a 180. ¿Ya? Ahí está. Entonces colocamos nuestros datos, jovencitos, colocamos nuestros datos. A ver, nuestros datos dice 11 metros y 6 metros. Por aquí entonces la base me da a 11 metros y por aquí la altura a 6 metros. Perfecto. ¿Sabemos cómo calcular el área? Sí, sabemos. Como dice Bock, el constructor, ¿podemos construirlo? Sí podemos. ¿Nosotros podemos resolverlo? Sí podemos, ¿cierto? 11 por 6. Nada más. ¿Qué estás haciendo, profe? Es la base por la altura. Ah, ya, perdón. Me estoy emocionando. Discúlpeme. Entonces, por aquí va a ser 11 por 6. 11 por 6 va a ser igual a 66. Pero, profe, está en metros. Entonces, el área sale en metros cuadrados. Y eso viene a ser tu resultado.
O sea, esta área vale 66 metros cuadrados. ¿Ya? 66 metros cuadrados. La pregunta número 2. Tengo un rombo. Calcular el área de la región sombreada, dice. Me pide, lo pintamos. A ver. Lo pintamos. Y fíjate los datos donde me da. Fíjate los datos. Fíjate los datos. ¿Ya? Mira, sabemos desde este vértice a este vértice viene a ser la diagonal mayor. De este vértice a este vértice viene a ser la diagonal menor. ¿Cierto? Profe, ¿pero qué? ¿Por qué usted hizo unas linitas ahí al costado? Porque esos son los datos que nos van a dar. Miren, en la figura tenemos la diagonal mayor vale 14 unidades. La diagonal menor 8 unidades. ¿Cierto? 8 unidades. Yo te pregunto, ¿cuál de esos tres? ¿Cuál de esos tres aplica? Mira la figurita, mira. ¿Con qué se parece? Con esto, ¿cierto? Entonces aplicamos en una. Ya, muy bien. Entonces, el área, ¿a qué va a ser igual? A la diagonal mayor o la diagonal menor entre 2. Entonces digo yo, la diagonal mayor, ¿cuánto vale? 14. Por la diagonal menor, ¿cuánto vale? 8. Entre 2. Profe, ¿podemos simplificarlo? Sí, podemos. Sí podemos, jovencito. Aquí me sale mitad a 1, mitad a 4. ¿Cierto? Y me queda 4 por 14. Y eso es igual a ¿qué? Eso es igual a 4 por 14 me da un total de 56. ¿Cierto? 4 por 4 es 16, llevo 1, 4 por 1, 4 más 1, 5. Pero 56, ¿qué? ¿En qué unidad está? Ah, ya, profe me dice 56, pero está en unidades. Entonces aquí sale en unidades cuadradas. ¿Capicho o no capicho? ¿Me la manjas o no me la manjas? Sí, ¿cierto? Ahí está. 56 unidades cuadradas. Tomen sus apuntes, jóvenes. Muy bien, jovencitos, continuamos. Ya. La pregunta número 3 nos dice, el lado del cuadrado mide 7, calcule el área. Ya. Nos dice que el lado del cuadrado mide 7, vamos a llamarle 7 unidades, ¿ya? 7 unidades. Tenemos un cuadrado y nos pide calcular este área. Perfecto. Sabiendo que su lado mide 7. ¿Y cuál es la característica del cuadrado, jovencito? Que todos sus lados van a ser iguales. Entonces todos sus lados tienen que medir 7. Muy bien. Ahora, usted recordará lo siguiente. Para poder calcular el área de un cuadrado, basta tener su lado. Te pregunto yo, ¿ya tenemos su lado? Sí, ya lo tenemos. ¿Cierto? Ya tenemos su lado. Ahora, entonces ese lado lo vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, por aquí vamos a obtener ¿qué cosa? El área del cuadrado. El área del cuadrado, ¿cuánto sería? 7 al cuadrado es igual a 49. Pero 49 unidades cuadradas vamos a colocar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos? Chequea la pregunta número 4. Observa la pregunta número 4. ¿Qué te dice la pregunta número 4? La pregunta número 4 nos dice, hallar el área del rectángulo cuya base mide 18 centímetros y su altura es la tercera parte de la base. Muy bien. Nos dice que la base mide 18 centímetros. ¿Ya? Mide 18 centímetros. Ahí está. La base entonces mide 18 centímetros. Muy bien. Yo te pregunto, cuando nos dice de la tercera parte o la mitad de 2, ¿cuánto es? Es 1. La mitad de 4 es 2. La tercera parte de 6, ¿cuánto es? O sea, tienes que dividir los 6 entre 3. ¿Cuánto sería? 2. Muy bien. La tercera parte de 9. Déjame ver la cámara. Perfecto. La tercera parte de 9 es 3.
Entonces me dice que la altura mide la tercera parte de 18. Y la tercera parte de 18 es igual a 6 centímetros. Ahora, ¿cómo calculo esta área, profesor? ¿Cómo calculo? Entonces vamos a calcular de la siguiente manera. El área va a ser igual, vamos a colocarlo por aquí, el área va a ser igual a la base por la altura. ¿Ya? A la base, que es igual a 18 centímetros por 6 centímetros, ¿cierto? Entonces, nosotros calculando el área, ¿cuánto me va a dar? 18 por 6, 6 por 8, 48, llevo 4, 6 por 1, 6, más 4, a 10. Ah, profe, mira, está en centímetros, entonces el área sale en centímetros cuadrados. ¿Ya? En centímetros cuadrados. Por lo tanto, esto viene a ser la respuesta. ¿De acuerdo? La tercera parte de 18 viene a ser 6. Y el área del rectángulo es base por altura. Ahí está. La pregunta número 5. Dice, hallar el perímetro de un cuadrado. Hallar el perímetro de un cuadrado. Mira. Hallar el área será. El perímetro de un cuadrado mide 40, calcule su área. Muy bien. Entonces, a mí me pide calcular el área. ¿De acuerdo? Calcular el área. Calcular el área. Ahí está. Sabiendo qué cosa, jovencito. Sabiendo qué cosa. Sabiendo que el perímetro del cuadrado, ojo, el cuadrado, todos sus lados tienen que ser iguales. ¿Ya? Todos sus lados tienen que ser iguales. Entonces, el perímetro representado como 2p es igual a 40. ¿Ya? Es igual a 40. Pero, profe, el perímetro sabe muy bien que viene a ser la suma de sus lados. Entonces por aquí dices que el perímetro viene a ser la suma de sus lados. ¿Cuántas veces el lado tienes? 1, 2, 3, 4. Entonces viene a ser 4L igual a 40. Muy bien. ¿Cierto o no? Profe, por aquí lo podemos sacar cuarta, 1, cuarta a 10. Entonces, por aquí decimos que el lado mide 10. Vamos a llamarle unidades nada más. Ahora, ¿cómo calculamos el área? El área vamos a calcular. Aquí reemplazamos, sabemos que el lado vale 10. Entonces, teniendo como el dato el lado, ya podemos calcular el área. Y el área viene a ser, a ese lado, que viene a ser 10, lo elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el área del cuadrado, ¿cuánto es? 10 al cuadrado es igual a 100. Es igual a 100. ¿Pero 100 qué, profe? 100 unidades cuadradas. Muy bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Perfecto. Pasamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice: calcule, dada la figura, calcule el área sombreada. Ya. Además me da los lados por aquí. Me dice, a ver cuánto vale aquí. 12. Aquí vale 12. Del rectángulo mayor vale 12. El ancho y el largo vale 20. El largo vale 20. Por aquí del pequeñito vale 4. Y el ancho del pequeñito vale 9. Muy bien, me pide calcular el área de la figura sombreada. Y la figura sombreada viene a ser todo esto. Ahí está, viene a ser todo esto. Viene a ser todo esto. ¿Cierto? Viene a ser todo esto. ¿Ya? Todo esto. Muy bien, entonces ahí lo vamos a llamar el área. Pero no es una figura conocida, ¿cierto? No es una figura conocida. Ahora, aquí vamos a trabajar de otra manera. ¿Cómo así, profesor? Mira, vamos a calcular de la siguiente manera. Si yo al área del total, al área grande, el rectángulo grande, le quito este pequeñito, me da el área punteado. Vuelvo a repetir. Al área grande le voy a quitar este pequeñito,
me da este área. Como por ejemplo, a ver, puede ser, imagina que es el módulo y la mota, ¿ya? El módulo y la mota están ahí, ¿ya? Este es un área, ¿cierto? La mota va a tener un área y el módulo también un área. A mí me pide todo el contorno, ¿ya? Entonces, si yo sé el área del módulo, lo quito esta área, entonces ya obtendría el área de lo que me están pidiendo aquí. ¿Me dejo entender? Entonces, profesor, como nosotros sabemos sus lados, allá, además me dice que están en metros, ¿ya? Esto es 20 metros, esto es 4 metros y esto es 12 metros, ¿ya? Entonces, para calcular esta área, voy a realizar lo siguiente. El área del rectángulo grande, voy a llamarle el área del rectángulo grande, menos el área del rectángulo pequeñito, lo voy a restar. El área del grande menos el área del pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí reemplazamos. El área del grande, ¿cuánto va a ser? Sabemos que es base por altura, porque es un rectángulo, ¿cierto? Entonces, la base viene a ser 20 por la altura, que viene a ser 12. Menos el área pequeñito. ¿Cuál es el área pequeñito? Esto, ¿ya? Entonces, eso lo voy a quitar al total. Va a ser la base, que vale 9, por la altura, que vale 4. Muy bien. Desarrollamos. ¿A qué va a ser igual? 20 por 12, 2 por 2, a 4, 2 por 1, a 2 y el cerito. Menos 9 por 4, que es igual a 36. Ahora restando. Si nosotros restamos, vamos a calcular el área que nos está pidiendo. Por lo tanto, digo, el área de ese cuadrado, perdón, el área sombreado, ¿a qué va a ser igual? 240 menos 36 es igual a 204. Pero, profe, ¿en qué unidades está? En metros. Entonces lo ponemos metros al cuadrado. ¿Me dejó entender? Bueno, vuelvo a repetir. Al área grande lo voy a quitar este pequeñito. Si yo quito este pequeñito, voy a calcular este área, que es lo que me está pidiendo. ¿De acuerdo? Ya tengo los lados que necesito para poder calcular del rectángulo grande, menos el rectángulo pequeño. Entonces, haciendo la resta, obtengo esa área sombreada. Ya. Pasamos a la pregunta número 7. El área de un romboide es 120 centímetros cuadrados y su base mide 15. Hallar la medida de la altura de dicho romboide. Ya, muy bien. Romboide, o paralelogramo también. ¿Ya? Mira. A mí me da como dato este área, ¿cierto? Me dice que el área es 120 centímetros cuadrados. Además, me dice que la base viene a ser 15 centímetros. Y, profe, ¿dónde está la altura? La altura lo vamos a conseguir prolongando, no te olvides. Vamos a prolongar esta base. Vamos a prolongarlo. Y de este vértice voy a trazar una pequeña altura. Ahí está. Y eso es la altura que quiero conocer. Ya, esta es la altura que quiero conocer. Muy bien. Entonces, para ello vamos a hacer la formulita del paralelogramo. El área, ¿a qué va a ser igual? El área va a ser igual a la base por la altura, pero la base es 15 por la altura h. Recuerda, el área ya te da, ¿cuánto te dice? Es 120 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces reemplazas. El área vale 120 centímetros cuadrados. Igual a 15 centímetros por la altura. Ahí está. Profe, un centímetro se va y se va también un centímetro. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Este 15 va a pasar a dividir, ¿cierto? Este 15 pasa a dividir. A ver, ¿cómo sería por aquí?
O podemos simplificarlo también, como quieras. A ver, vamos a ver. Entonces por aquí sería 120 entre 15 igual a h. Ahora por aquí digo, profe, esto tiene tercia y también tiene tercia. Tercia de 15 a 5, tercia de 120 a 40. Quinta 1, quinta 8. Justo a donde vamos a pasar. Entonces, la altura, ¿cuánto vale, jovencito? La altura vale 8. ¿Pero 8 qué? 8 centímetros. Ya no es AM, es centímetros, ¿ya? Es centímetros. Y eso vendría a ser tu resultado, jovencito. Ahí está la altura. Teniendo como dato el área y uno su base, ya yo puedo calcular la altura. Y viceversa, ¿qué pasa si yo tenía la altura y me pedía calcular la base? Lo mismo, el mismo procedimiento de reemplazo, paso a dividir y calculo. ¿Ya? Muy bien. La pregunta número 8 me pide, calcula el área de la figura sombreada teniendo en cuenta que cada cuadrito mide 1 centímetro cuadrado. Allá. Y mira, fíjate que toda esta área que está aquí está sombreado, ¿cierto? Está sombreado. Ya. Muy bien. Entonces, si toda esta área está sombreada, además me dice que cada cuadrito mide 1 centímetro cuadrado, entonces bastaría con contabilizar, ¿cierto? ¿Cuántos cuadritos tengo para poder calcular el área? ¿Me dejo entender? A ver, vaya contabilizando cuántos cuadritos tenemos. ¿Cuántos cuadritos tenemos, jovencito? ¿Cuántos cuadritos tenemos? A ver, por aquí. Mira, aquí tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Esto, 3 por 5, mide, ¿cuánto? Hay 15 cuadritos. Ya. Ahora de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2 a 10. Acá hay 10 más 15, 25. Yo tengo 25. Ahora, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6 es 18. Entonces, el área, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Por aquí tengo 15 cuadraditos más 10 cuadraditos más 18 cuadraditos. Y sumando todo ello, ¿cuánto me va a dar? Entonces, el área va a ser lo siguiente. ¿Cuánto va a ser? Suma 15 más 18 a 33 más 10 a 43 cuadraditos. Pero 43 cuadraditos. ¿Y cuánto vale un cuadradito? Sabemos que un cuadradito mide o vale 1 metro cuadrado. Perdón, 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado. El valor de cada cuadradito es 1 centímetro cuadrado. Entonces reemplazamos aquí. Y vamos a reemplazar este 43 por el valor de un cuadradito. ¿Cuánto vale un cuadradito? 1 centímetro cuadrado. Y multiplicando nos va a dar el valor de S, o sea, del área. El área total. ¿Y cuánto es? 43 por 1, 43. Y simplemente centímetros cuadrados. Y eso vendría a ser la solución del ejercicio número 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, jovencito, como bien lo decía en un inicio, mire, todavía tienes 4 ejercicios. ¿Ya? La página 120 no es como tarea, sino va a ser para que practiques en casita, ¿ya? Para que practiques. Esta semana no va a haber tarea, no va a haber exposiciones. En la clase Zoom vamos a hacer algo interesante, ¿vale? Muy bien, jovencitos, tomen sus apuntes. Un abrazo a todos, nos vemos en la clase. Chao, cuídense.